Bienvenidos entonces a la unidad número 1. Esta unidad es la introducción de la materia y entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrarles los temas que vamos a desarrollar acordes al programa de la asignatura. Los temas a desarrollar serán el punto 1, la organización en el proceso administrativo, las propiedades de la organización, partes de la organización según la teoría de los sistemas y por último veremos el punto 3 donde destacaremos el papel que cumplen las empresas en el medio, su misión, los fines, los objetivos, los tipos de empresas que hay, que podemos encontrar en el medio, en donde podemos desempeñarnos y los procesos para su formación. Dando inicio entonces al punto número 1, la organización en el proceso administrativo, en principio lo que vamos a explicar y entender qué es administración, pero más que nada empezando con el verbo administrar. Administrar, si nos remontamos un poco al origen, es una de las actividades humanas más importantes desde que las personas empezaron a conformar grupos para lograr metas que no podían cumplir como individuos. La administración en este sentido ha sido esencial y crucial. ¿Para qué? Para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales de ese grupo de personas conforme la sociedad ha llegado a depender cada vez más de ese esfuerzo grupal. Muchos grupos organizados se hicieron muy grandes. Al hacerse tan grandes, las tareas de administrar y las tareas de los gerentes que coordinaban ese grupo de individuos ha tomado mucho más importancia. Tenemos el autor, uno de los autores que van a encontrar en la bibliografía, que es el autor, es uno de los autores, digamos, principales, Kuntz, define a la administración diciendo que es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz, ¿sí? La administración, entonces, es un campo de conocimiento, también podríamos decir, que sistemáticamente trata de entender por qué y cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales con personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, más adelante vamos a ver estas estructuras, cumpliendo diversas funciones, ¿sí? Dentro de la administración, ocupando distintos puestos, cumpliendo diversas funciones, como dije, y llevando a cabo actividades y tareas para cumplir fines, como alcanzar objetivos y determinadas unidades útiles, más útiles y ser, digamos, acertar distintos objetivos y tareas que sean útiles a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la administración? Un administrador tendrá funciones gerenciales de planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Sí, vamos a ver más adelante cada una de estas detalladamente. La administración se aplica a cualquier tipo de organización, también lo vamos a ver, ¿sí? No solamente a las organizaciones con fines de lucro, sino también a las sin fines de lucro. Se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales, todos administran en mayor o menor medida y con distintas responsabilidades. La meta de todos los gerentes es la misma, crear valor agregado, y se ocupa de la productividad de la organización, es decir, lo que supone efectividad y eficiencia y la suma de los dos para lograr la eficacia. Continuando, vamos a ver el concepto de qué es una organización, porque ¿dónde aplicamos la administración? En una organización. ¿Qué es una organización? La organización, en principio, dice Kuntz y Wenreich, es un grupo de personas que trabajan en conjunto para alcanzar un fin común, creando valor agregado. Es decir, que la organización es un conjunto de personas que desean alcanzar ciertos fines y objetivos basados en sus valores, para lo cual se agrupan respetando una estructura formal, utilizando recursos para el desarrollo de una actividad, empleando las tecnologías adecuadas que pueda disponer del medio y teniendo en cuenta las restricciones del entorno socioeconómico. ¿Sí? Tenemos entonces, como dije anteriormente, organizaciones lucrativas, como por ejemplo las empresas que buscan obtener utilidades, las empresas comerciales, las sociedades comerciales, pero también tenemos aquellas organizaciones no lucrativas
que son aquellas organizaciones sin fines de lucro, como decimos, por ejemplo, una cooperadora, por ejemplo, digamos, también tenemos aquellas ONG que lo que buscan es satisfacer una necesidad, ¿sí? Una necesidad social que exista en el medio. Continuando, vamos digamos, a hablar sobre, porque la administración no es de ahora, sino que ya distintos estudiosos del tema han desarrollado distintos también conceptos y distintas aristas, y a eso se lo llamó las distintas escuelas del pensamiento administrativo. Ahora lo que vamos a ver son los diferentes autores y diferentes grandes profesores que han estudiado sobre este tema, ¿sí? Por ejemplo, no podemos dejar de nombrar desde el nacimiento con la llamada administración científica de Frederick Taylor, que es reconocido como el padre de la administración científica, y en donde su principal preocupación, ¿qué hizo esta persona que estudió mucho sobre el tema? Su principal preocupación fue elevar la productividad en las organizaciones mediante una mayor eficiencia en la producción y un mejor pago para los trabajadores al aplicar este método científico. Sus principios destacan la utilización de la ciencia, la creación de armonía y la cooperación de grupo. El logro de una producción óptima, eso es lo que estudió este gran autor, y el desarrollo de los trabajadores. Luego lo tenemos a Henry Gantt. Él lo que pedía era la selección científica de los trabajadores, lo que buscaba eso y buscaba la cooperación armoniosa entre mano de obra y administración. Desarrolló la famosa gráfica de Gantt, que más adelante la vamos a ver, y recordando que esta gráfica es aquella gráfica de barras que muestran las relaciones de tiempo entre los sucesos de un programa de producción, y también insistió en la necesidad de la capacitación, ¿sí? Luego, en la administración clásica de Henry Fayol fue reconocido como el padre de la teoría de la administración, conceptualizó el proceso de administración, dividió las actividades industriales en 6 grupos, reconoció la necesidad de enseñar administración. Estos 6 grupos en cual dividió las actividades industriales son los grupos técnicos, comercial, financiero, de seguridad contable y gerencial, y formuló los 14 principios de administración que también vamos a ver más adelante sobre, por ejemplo, relacionados como la autoridad, la responsabilidad y la unidad de mando, ¿sí? Continuando rápidamente, tenemos más adelante, siguiendo la evolución, la Escuela de Relaciones Humanas, el Tormayo, incursión en el campo del comportamiento humano, en las organizaciones. Esto lo tienen en el cuadernillo, lo van a tener, así que sigo rápidamente. La escuela neoclásica, readaptaron las ideas clásicas de la escuela clásica, profundizaron los principios de la administración, que como dije anteriormente habían sido formulados por Henry Fayol. Luego la escuela psicológica, que profundizaron el estudio de la motivación, la famosa motivación que hoy es objeto de estudio en las organizaciones como factor de la conducta, analizaron el aprendizaje. Luego tenemos las relaciones industriales, trataron de aplicar el concepto de la Escuela de Relaciones Humanas y Psicológicas, es decir, las escuelas que vinieron después fueron mejorando las escuelas anteriores, ¿sí? Y las estructuralistas intentó explicar la relación entre el poder formal y el poder informal, las estructuras formales e informales. También luego tenemos, pasando rápidamente, la teoría de la organización, desarrollaron teorías sobre las decisiones, técnicas sobre el análisis y conducción de conflictos, y la teoría de sistemas, que pusieron el esfuerzo sistemático para adjudicar a todas las ciencias un lenguaje común que podría después comparar y ser comparables. Y en las contribuciones recientes que podemos hablar de esta nueva era de la administración, tenemos a Peter Drucker, que ha escrito mucho sobre una variedad de temas administrativos generales. Kate Davis ayudó a comprender la organización formal. Como dice Edward Deming, hicieron mucho para mejorar la calidad de los productos japoneses y sobre todo las técnicas de just in time.
Lawrence Peter sugirió que con el tiempo las personas se los promueve a un nivel donde son incompetentes. Y esto hablaba un poco de la capacitación y vamos a ver más adelante como tema de motivación de los factores humanos sobre el tema de que cuando hay situaciones en que, como dice Lawrence, cuando se lo promueve a un nivel superior, suelen ser incompetentes, es decir, que no hubo una capacitación adecuada previa. Y Thomas Peter, que analizaron las características de las compañías excelentes de tal manera de tomarlas como ejemplos, ¿sí? Vamos ahora a ver cuáles son las propiedades de la organización, ¿sí? La organización tiene sus propiedades que debemos analizarlas y que en principio deberían cumplirse para tener una organización adecuada. El principio o propiedad de la unicidad quiere decir que todas las organizaciones, como dice, constituyen una unidad en la diversidad, es decir, la unidad quiere decir que cada organización tiene un fin, fue creada para un fin y que por lo tanto debe constituirse de tal manera de que con ese fin cumplir el objetivo, es decir, se plantea objetivos, realiza actividades para cumplir un fin, ¿sí? Luego continuamos con la utilidad. La utilidad es decir que, como decimos, parte también del concepto anterior, la constitución social de la organización debe satisfacer al fin de su creación. ¿Qué significa esto? Que debe servir para el fin para el cual fue creada, ¿sí? Esto le da autenticidad. Cuando el fin pierde utilidad, su existencia se ve cuestionada. Es decir, todas tienen una finalidad de ser, una utilidad a la sociedad para el cual fue creada, ¿sí? Luego tenemos la perdurabilidad, es decir, la constitución de una organización supone una duración a largo plazo. Entendemos de que cuando uno constituye y se organiza se organiza y constituye un ser, una persona jurídica, es para serlo a largo plazo, de tal manera de que ese plazo sea lo suficientemente extenso como para que pueda cumplirse con la utilidad para la cual fue creada, ¿sí? La particularidad: las organizaciones son unidades operativas que se interrelacionan con un sistema mayor que le da equilibrio. Esa es la particularidad, es decir, que las organizaciones son partículas de un sistema mayor. Es una unidad de análisis que depende del nivel de desagregación analítico, ¿sí? La racionalidad, que significa que cada organización son construidas racionalmente para un fin determinado, ¿sí? El objetivo es la razón de su existencia. Cada organización tiene su propia naturaleza en función al objetivo con que fue creada, ¿sí? Y la permeabilidad, dado por el nivel de intercambio, digamos, entre la organización, y esto tiene que ver con la particularidad. Si decimos que la organización es una partícula de un sistema mayor, la permeabilidad es el nivel de intercambio que tiene la organización como partícula dentro de ese sistema mayor. Es decir, que cada organización es permeable tanto a por ejemplo, al entorno económico, al entorno cultural, ¿sí? Es permeable, es decir, que se ve afectada su actividad o digamos, sí, la actividad que realiza puede verse afectada por situaciones del contexto externo o interno. A mayor grado se dice que a mayor grado de permeabilidad, mayor es la rapidez de adaptarse a la empresa al contexto, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo está compuestas las organizaciones? Las organizaciones están compuestas por los individuos, ¿sí? Las organizaciones son personas jurídicas, pero que dentro de ellas encontramos a personas físicas que le dan el sustento de la organización, ¿sí? La organización formal es la estructura o esqueleto del sistema, es decir, luego vamos a ver cómo se establece esa organización formal, cómo está formada, ¿sí? La organización informal son las relaciones personales entre los individuos y los grupos, ¿sí? Los individuos forman también dentro de la misma organización formal, puede haber relaciones informales. La tecnología, que se le dice que es el agente de cambio social, modificador de los objetivos de la organización. Decimos que la tecnología es lo que puede llegar son los medios que dispone la organización, que toma del contexto en el cual se desenvuelve y que le sirve para poder aplicarlo dentro de su actividad, ¿sí? Dentro de su estructura formal. El contorno socioeconómico, como dije anteriormente, de que las organizaciones son permeables al contorno socioeconómico, que es el medio donde obtiene sus recursos.
tanto humanos, financieros como materiales, y a ese medio se enfocan sus objetivos. Entonces, tranquilamente en caso de, por ejemplo, una crisis económica, puede afectar negativamente el entorno y las actividades de cualquier organización. Y luego tenemos por último la interdependencia, que es el mecanismo a través del cual la organización se desarrolla, es decir que si bien no es una de las partes del sistema, si no existiese la organización tampoco podría existir, porque es el mecanismo a través del cual la organización se desarrolla, se instrumenta a través de los procesos que unen o ligan las partes. La interdependencia que existe entre la organización y sus estructuras formales e informales y el medio en el cual se desarrolla. Siguiendo en el último punto, el punto número 3, el último, vamos a explicar brevemente el concepto de empresas, ¿sí? Punto número 4, perdón. ¿Cuál es el concepto de las empresas? Las empresas desarrollan actividades económicas, como dice el concepto, a partir de ciertos recursos que son los que toman del medio para aplicarlo a los procesos de producción de bienes y o servicios. Eso es una empresa, económicamente hablando, con el fin de que satisfacer necesidades a los consumidores, ¿sí? Entonces, las empresas es una organización económica, ¿sí? Que, digamos, reúne diversos factores de la producción para combinarlos de tal manera que proporcionen bienes y servicios destinados a los consumidores. Estas empresas tienen una misión, ¿sí? Más adelante vamos a ver también que la misión representa la función o las tareas básicas de una empresa que la sociedad le asigna, es decir, es la definición de la actividad central de la organización con una perspectiva amplia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos en este medio? ¿Para qué nos hemos fundado esta organización? Por ejemplo, la misión de una empresa comercial puede ser vender productos al público consumidor final. La misión de una organización sin fines de lucro que se encarga de atender a, por ejemplo, a las personas inundadas o a las personas de bajos recursos, puede tener como misión la asistencia hacia dichas personas de tal manera de que no padezcan necesidades, es decir, que cada una de las organizaciones tiene una misión, que es el objetivo central para el cual fue creado. Los fines también tienen que ver con el concepto anterior, es decir, es la expresión de los propósitos o finalidad perseguida por la organización, y los objetivos o metas son también los fines hacia los cuales se dirige la actividad. Es decir, cuando hablamos de objetivos nos planteamos en un determinado lapso de tiempo las distintas tareas que debemos realizar y para poder cumplir ese objetivo, es decir, las metas a alcanzar en un determinado lapso de tiempo. Decimos que los objetivos deben ser, luego vamos a ver, verificables, deben ser alcanzables y por lo tanto también debemos establecerlos en un lapso de tiempo de tal manera de que alcanzado ese tiempo poder medir si hemos sido eficientes y eficaces en la consecución de las actividades para poder alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son? Dentro del medio vamos a encontrar distintos tipos de empresas que las podemos clasificar de la siguiente manera. Según el ámbito geográfico encontramos empresas locales, ¿sí? Las que están en nuestro medio, que vemos. También las nacionales, podemos tener sucursales en nuestros medios que las podemos observar, ¿sí? Un supermercado, una cadena nacional que tiene sucursales o una empresa dentro de nuestro medio, nuestra ciudad. Las multinacionales también, o globales, que son aquellas que, por ejemplo, tienen actividades en todo el mundo, ¿sí? Actividades comerciales en todo el mundo, como por ejemplo vemos Walmart o podemos ver la Coca-Cola, ¿sí? Son empresas globales que a la vez pasan a ser después multinacionales y después tenemos las nacionales y por último las locales. Según su influencia en el mercado, regionales, nacionales o transaccionales, eso vamos a ver más adelante. Vamos a desarrollar luego. Según su tamaño o capacidad tenemos las microempresas o las pymes. Según la propiedad del capital pueden ser privadas o públicas. Según los objetivos de la organización, como dijimos, con fines de lucro o sin fines de lucro. Según el ramo o función principal, industriales o de servicios. Según el sector de la economía tenemos las empresas primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Cuáles son los procesos para su formación? Bueno, primero debemos de establecer cuál es la visión de la empresa. La visión es una situación futura y deseable que se aspira a lograr en un horizonte lejano. Responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? Por ejemplo, la visión de una empresa que vende productos puede ser el líder del mercado en un lapso de tiempo
de largo plazo, porque la visión siempre es de largo plazo, siempre vemos en un horizonte, ¿sí? La misión también es la respuesta un poco a lo que vimos en la filmina anterior, en qué negocio estoy y cuál es nuestro negocio y qué funciones o cuál es mi tarea principal acá, qué es lo que quiero alcanzar, cuáles son las metas que voy a tener que alcanzar para lograr cumplir con la visión, en qué negocio estoy y cuál es nuestro negocio, como dice la pregunta. Los objetivos o metas que deben tener atributos orientados hacia los objetivos, la unidad de medida, criterio por el cual se miden los objetivos, es decir, cómo voy a medir. La unidad de medida quiere decir, por ejemplo, en una empresa tantas unidades vendidas al mes. En una ONG puede ser una unidad de medida tantas personas asistidas en situación de calle o personas asistidas en situación de evacuados por día hemos atendido. Esas son las unidades de medida para saber si vamos cumpliendo con los objetivos o metas. La cantidad, cuánto se aspira a alcanzar, es programar, es planificar cuántas unidades quiero vender por mes, cuántas personas deseo asistir por día para poder cumplir con mi meta. Y el horizonte de tiempo, que es el lapso en el cual se intentará llegar a los objetivos, es decir, en un mes, en una semana, en un semestre, en el año. Y las estrategias, es decir, es la determinación de las actividades y de los objetivos para yo poder, cómo voy a avanzar para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Cuáles son los cursos de acción y cómo voy a asignar los recursos para ser eficiente y eficaz y de esa manera poder realizar las actividades necesarias para cumplir con las metas y objetivos que me llevarán a cumplir la misión y a largo plazo la visión determinada. Bueno, esto es todo. Esto hemos desarrollado entonces la unidad número 1. Posteriormente entonces continuaremos con las clases de las siguientes unidades en un próximo encuentro. Muchas gracias.